Hola a todos y a todas, bienvenidos a No lo invoques. En medio de esta situación pandémica, aquí seguimos, pero con nuestras medidas de seguridad, claro Así que es, sí. cubrebocas. El día de hoy yo, Renard, y otra vez tenemos aquí a... Ameteotl. Y vamos a hablar de algo, pues, bastante interesante, aunque siento que no se le ha dado la exploración necesaria, muchísimo No, para menos en los nada. medios. Y eso sería el ser mítico de los nahuales. Al menos en la investigación que he hecho encontré tres como tipos diferentes. Me imagino que, bueno, también dependiendo de la cultura se les trataba de una manera distinta. Primero tenemos como el que han de conocer la mayoría, Sí, que como... es el nahual, el hombre o brujo que se transforma en un animal en específico. ¿Tú habías escuchado un poco de este tema? ¿Sabes qué onda? Sí, de hecho, he escuchado historias, pues, como que ya más populares como de región, sobre que son una especie de hechiceros, que se convierten en animales para cometer crímenes y a lo mejor alimentarse de otros animales, pero siempre los describen como seres malignos. Es que sí, o sea, justo ese tipo de nahual, el que se convierte en otro animal, siempre está como muy ligado a maldad, inclusive a pactos con el diablo. Ajá. Lo cual se me haría raro, ya que los nahuales vienen desde las culturas prehispánicas mesoamericanas, Ajá, desde los donde olmecas. no existía el diablo. Sí, no, como tal, no. Entonces, Esta figura no. me haría pensar que esto de que es pacto con el diablo y de que son malvados viene mucho de toda esta persecución que se hizo durante la evangelización. Sí, de hecho, cuando fue la conquista, pues los curas como que introdujeron la violencia y la manipulación para eliminar todo rastro de las antiguas tradiciones, para adoctrinar a los indígenas. Sí, de hecho los cronistas que se había muchos en esa época dicen que al inicio los curas y los sacerdotes eran como medio blandos con todo esto, pero pues como vieron que la gente seguía muy arraigada a estos conocimientos antiguos, empezaron allá a darles esas notas malvadas. Ajá, sí, de hecho hasta había cazadores especiales de frailes y sacerdotes que se especializaban en cazar a nahuales. Eso sí no lo sabía, pero está interesante, ¿no? Así como tipo cazafantasmas, Ajá, pero algo así, como cazanahuales. cazahechiceros, ajá. Tururu, turu. Bueno, ese sería como el que más conocido, el que todo el mundo se supone, al menos lo que yo he investigado y escuchado, que te puedes volver este ser que hace su metamorfosis mediante ya sea conjuros. También hay otras versiones que dicen que, ok, haces tu conjuro, pero solamente te puedes convertir en el animal que tú puedas matar con tus propias manos. Sí, 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 como un tipo de sacrificio. Exacto, aunque hay otros que dicen que te puedes convertir en más de uno o en el que es como tu animal guía, tu animal protector. Ajá, y por ejemplo se presenta al momento de nacer. A lo mejor muchas veces se puede confundir en que necesariamente tiene que ser un animal y no. A lo mejor puede ser cualquier objeto, o sea, cualquier cosa que pase en el momento del nacimiento lo puede relacionar a lo mejor en la forma de ser que vaya a ser el niño. O sea, por ejemplo, no sé, una bicicleta. Entonces, pues, ¿qué te podría remontar una bicicleta? A lo mejor que va a ser una persona que viajera o que se va a mover constantemente, o sea, como que características El que reparte el pan. Ajá, algo así. Que reparte la el vato leche, de la bici de que reparte la Rosa de Guadalupe. Que reparte la leche. Entonces, no se encierra tanto en el que solo tiene que ser un animal, sino en qué pasa al momento en el que el bebé nace. Es un poquito también lo que pasaba cuando los nativos americanos nombraban a sus hijos, sí, ¿no? Que totals. justo lo que pasaba o lo que había en el momento era parte de lo que iba a ser su nombre. También yo estaba viendo que en algunos pueblos donde había bastantes animales salvajes alrededor, cuando nacía un bebé buscaban ya sea en la entrada de la casa o alrededor de ella la huella de un animal y se supone que ese era su animal guardián Sí. o su espíritu guía. Sí, su espíritu guía. Eso estaría chido, pero pues ya todos nacen en el hospital, entonces ¿qué seríamos, palomas todos? También hay otros nahuales que son los que se supone que pueden tomar como posesión momentánea de animales, que ven mediante sus ojos. Esto es mediante el uso de sustancias que los llevan a un estado alterado de la conciencia, forma bonita de decir drogados. Y entonces se supone que esos tienen la facultad de
como tomar posesión del animal, no convertirse en él, sino conectarse con un animal y ver a través de sus ojos, ver a dónde va o lo que está haciendo. Este tipo de cosas sí se han explorado un poquito en la cultura popular, por así decirlo. Recuerdo mucho en El Señor de las Bestias. ¿Alguna vez llegaste a ver ese programa? Señor de la... Creo que sí. Hay una versión, me parece, como de los 80, que es película, pero yo me tocó una versión un poquito más actual que quiso ser un poco como Sheena o como Hércules, que era igual así un güey que justo hablaba con los animales y podía él ver lo que veía. Un águila, tenía un águila o un halcón, no me acuerdo bien qué era. Creo que era un águila. Entonces ya lo mandaba y andaba por ahí explorando. Entonces lo que veía el halcón es lo que veía él. Y es un poco lo que aquí en las culturas mesoamericanas se maneja también, de que puede tener ese nexo con animales para poder, como una especie de viaje astral, podría decirse, pero tomando un cuerpo prestado. Sí, como si fueran un tipo de marionetas, pero en vez de que tú controlas al animal, o sea, nada más tienes esa conexión, que a cualquier lugar que vaya, tú ves lo mismo que ese animal. Sí. También tenemos el otro tipo, que es los nahuales, no como una persona, sino como tal cual en el animal con el que la persona tiene esta conexión mística. Y ahí es un poquito como lo que se llegó a ver en las historias de La Brújula Dorada, que tristemente no siguieron la saga de películas. Sí, era muy bueno. Estaban chidas. Fue incomprendida en su época, sí, pero bastante. Justo ese que se plantea ahí, nosotros ya lo teníamos aquí en Mesoamérica. Uh-huh. Eso de esta dualidad de que todos estamos conectados con un animal y ese animal es nuestro guía, nuestro protector. O sea, si se dan cuenta, todo lo que viene a partir de, como tal, la cultura, se les veía como, la mayoría del tiempo, como protectores, como guías, como hasta sanadores, porque algunos nahuales, al tener ese contacto con su animal espiritual, su animal guía, les daba las facultades de curación. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, o sea, sí se tenía esta conexión natural, bueno, más que nada en el entorno, al menos aquí en América, y pero de todas formas había como que un respeto más, pues, como que más inculcado en la población, en cuanto a las plantas, o sea, sí había construcciones, porque, pues, las pirámides, o sea, todo. Sí, indudablemente tienes que refugiarte en algo. Sí, todos los templos, pero en sí tenían una función, o sea, no era nada más por capricho, o sea, de tener una función espiritual y, pues, cultural. Aquí también entraría empezaría a entrar un poquito el otro tipo de nahual que yo encontré, que sí es como cero ya místico, o sea, ya no se agarra y se convierte en animal, sino vi que en el pueblo de... se me fue el nombre de este pueblo que está... ya lo noté. Bueno, por Xochimilco, en Milpa. En Milpa Alta, tienen todavía muy arraigadas estas raíces de lo que se enseñaba antiguamente, inclusive tratan de enseñar un poco la lengua náhuatl. Sí. Y aquí tienen justamente nahuales, pero aquí un nahual no es un animal, sino es un hombre sabio. Sí, de hecho es lo que estaba por comentar, que bueno, yo tengo esa como que ligera sospecha en el que a lo mejor la conversión animal fue una característica, no era nada más el nahual que se convertía en animal, sino que a lo mejor la iglesia satanizó esa versión como para, en vez de admirarse por la preparación de los nahuales, sino que sintieran miedo. Sí, pues es que básicamente, o sea, todo lo que ahorita tenemos, la iglesia se llegó aquí a querernos inculcar con miedo la mayoría de las cosas. Por eso los cristos aquí son muy grotescos, por así decirlo, o sea, están todos llenos de heridas, sangre. O sea, tú vas a una iglesia que tengan imágenes ya bastante antiguas y no vas a ver acá al Jesucristo mamado. No, güey, lo ves neta demacrado y dices, o sea, con ¿qué sangre? pedo? Sobre todo las pinturas que viene siendo el barroco mexicano, o sea, toda la parte artística, ves como pues toda la parte de sangre, toda la parte de sufrimiento, de martirio. Y por ejemplo hay una youtuber que es yo creo que sí la han de conocer, esta Dama G, que hace un video sobre de por qué ella es atea o su familia en general. Ajá, y decía que por ejemplo cuando la llevaban a la iglesia, pues ella veía pues toda esta parte de gore, o sea, ella la describe así como de imágenes sangrientas. Es que sí lo son, o sea, tú ves a un güey crucificado, o sea,
colgado como tal, con un buen de sangre pegado en la pared. Sí, es como de... O sea, eso está muy black metal de su parte. Tú siendo un moco y un niño de 8 años, o a lo mejor hasta más chico, y pues no, pues yo soy pecador, soy de lo peor, y men es... Sí, y justamente fue lo que hicieron con los nahuales, muy probablemente. O sea, a lo mejor había esa facultad de sí transmutar, pero tal vez era como una cosa muy tranquila. Una técnica, o así como de, pues puedo hacer esto, pero tengo mil cosas más para desarrollar. Exacto, sí, porque aquí es todo lo que cuenta, porque actualmente hay maestros de nahualismo en Milpa Alta. Y te dicen que para tú convertirte en un nahual te tienes que llenar de conocimiento. O sea que tienes que beber de las 4 aguas del conocimiento. Sí, una de ellas es la herbolaria. Otra es algo que mencionaban como de figuras, como con el cuerpo, algo así. O sea, que sí tomaban esas posturas animalescas, pero realmente eran como una especie de posturas, pero con tu mismo cuerpo. O sea... Yoga. No. Pues podría decirse como de, pues imitar la forma, ¿no? La postura que toma el animal. Ajá, o sea, de hecho lo tenemos eso en presente todo el tiempo, porque hasta hay ejercicios que son... Sí, que imitan la figura a lo mejor de un jaguar o algo, o posturas en el karate también. Exacto, bueno, así tal cual como para hacer ejercicio hay que el cangrejo, que el paseo de oso, o sea, siempre estamos como imitando esas posturas animales, y entonces aquí en el nahualismo también se hace, pero también como una especie de conexión para conectarte con la naturaleza. Sí, de hecho, por ejemplo, creo que es un error que ha tomado mucho la antropología oficial, que todo las descripciones de los supuestos dioses aztecas y todo eso lo toman muy literal. Ah, sí. O sea, por ejemplo, el término Dios no existe en la lengua náhuatl. O sea, ese término no existía. Aquí lo que nosotros, todas las representaciones de Tlaloc, Tonatiuh, realmente no son dioses, sino son conceptos. O sea, son como que elementos que ellos juntaron para darle la descripción o un significado, por ejemplo, a la fuerza del sol o a las fuerzas de la naturaleza. Sí, pues es que de ahí provienen, o sea, ya después, no sé por qué o quién dijo que ya tenían que hacer las deidades o que fueran algo, pero pues sí, o sea, realmente el origen de todas las religiones, por así decirlo, viene de esa sed del humano de querer explicar cosas. Sí, de hecho, o sea, esta como práctica del nahual, o sea, no fue algo que como de repente no fue creada por mera superstición, fue años de experimentación, viniendo desde los olmecas. Los toltecas, por ejemplo, no eran un imperio, o sea, no eran como tal una civilización, eran más bien gente preparada, era como un rango en el que pues tú sabías que la persona era sabia, era preparada, o sea, estaba, por ejemplo, consciente de su propia existencia. Pues es mucho lo que ya nos ha faltado a nosotros, porque si nos volteamos a ver todo esto que se habla, o sea, vemos que siempre había como ese cuidado del entorno, ese querer estar conectado con lo que te rodea, porque al fin de cuentas todos nos complementamos, todos somos parte de, y actualmente se refugian en la religión, pero pues la religión ya es como de, hazle caso a un ser superior, sino, sería más bien seguir con esas enseñanzas de, pues, cuido mi entorno, cuido lo que tengo alrededor, porque pues al fin de cuentas, o sea, es lo que yo soy también y es lo que me provee. Y justo estaba también relacionado con esto de los nahuales. Estos nahuales humanos, estos hombres sabios, también se encargan mucho de la conservación del ambiente. Por ejemplo, estaba viendo la entrevista a este maestro y él dice que pues a él le enseñaron de que, ok, tala los árboles, pero cuida al árbol de los 50 pechos, y es el árbol que es como el que suelta más semilla, porque si tú dejas el árbol que suelta más semilla, entonces vas a seguir creando que el bosque se esté regenerando solito, o sea, entonces es todo, tal vez estos nahuales realmente eran como guías que ayudaban a los demás a preservar su entorno, la naturaleza, y al tener esta conexión tan grande con todo esto,
puede ser que tuvieran este tipo de poderes ya más místicos, pero pues como dices, no nos podemos tomar todo literal. Sí, no, no, o sea, por ejemplo, lo que es, bueno, es un idioma realmente, una lengua náhuatl, es muy metafórico, por ejemplo, lo que es el castellano, pues es muy lineal. Exacto. Entonces, en el momento en el que los frailes y toda esta gente que escribió nuestra historia, porque eso fue lo que hicieron, libros como por ejemplo la historia real de la Nueva España y todos estos que de los frailes, pues no es más que pues una versión de ellos, o sea, es como de si quieres realmente saber cómo era la visión de las culturas de Mesoamérica y en general del continente, pues mejor pregúntales a los habitantes de aquí. Sí, es que, bueno, ya todo lo que tenemos actualmente ya está como muy trucado porque ya no es la visión que realmente tenía la persona, o sea, ya están escribiendo ante los ojos de alguien más hechos que veían por fuera y que no entendían del todo. Ajá. Porque de hecho también la Nahual o Nahuali lo empezaron a utilizar así como muy a la ligera, ya no con el significado que alguna vez tuvo como tal para las culturas. Y también por eso se empezó como a deformar un poquito lo que hubiera sido realmente su significado. Sí, de hecho, o sea, y la palabra a lo mejor no se encasilla en un solo significado, sino que nosotros lo alimentamos o lo mantenemos vivo con aportaciones. A lo mejor sí sé que es un nahual, pero yo también le puedo dar una interpretación, un nuevo punto de vista. Sí, pues también, o sea, está más como esta parte, ¿no? Todo lo histórico, lo que está registrado, pero pues también yo sí estuve en la investigación, encontré así un montón de historias de gente que había tenido encuentros con nahuales. Sí. Ahí también queda como esa otra parte, o sea, ese misterio porque así lo que yo vi más clásico es de que todos concordaban de que la mayoría de las veces era un perro negro con ojos rojos. ¿Tú qué crees que sea eso realmente? ¿Crees que sí pueda ser un nahual? O sea, ¿crees que sí haya como esa otra especie humana que pueda transmutar en animales? Yo digo que sí, o sea, el ser humano, yo digo que muchas veces no tiene ni idea del potencial que tiene, pero como todo, o sea, hay que trabajarlo, hay que experimentar y todo, y a lo mejor ya desde mucho antes ya se hacía, y para nosotros es súper novedoso de que, ay, o sea, ¿de dónde salió, no? Pero pues, Ajá. a lo mejor si tú viajaras en el tiempo y dijeras, oye, esto me lo encuentro aquí todos los Así días, de ¿no? nada, Panchito el de Como la tienda. ajá, o sea, cosas así. Entonces, pues sí, por ejemplo, una vez escuché la historia de un militar que, pues ya sabes, ¿no? Que de repente van a los cerros y todos a todos estos campos. Ujú. Y él tuvo una experiencia así que se casó con con la hija de un nahual. Tuvieron un hijo pero también tenía estas características, eso como que inquietud animales. Ujú. Y lo terminaron raptando. O sea, se llevaron a la hija y al hijo. Bueno, ahora sí que a su esposa y a su hijo. El papá, ahora sí que como que el jefe, Ujú. se lo llevaron de regreso al cerro. Pero la mamá como de no, o sea, tú llévatelo, pues dale una vida diferente, porque no puedo decir que sea mejor vida. Pero de repente, pero ya no se lo pudo llevar. Entonces ya como que le prohibieron regresar a ver si podía recuperar a su esposa y a su hijo. Ah, y eso pues sería como que porque era mejor para ellos estar como como su gente, por así decirlo. Pues sí, porque por ejemplo, otras historias dicen que el nahual no siempre no siempre se convierte por voluntad propia toda esta parte de preparación, Ajá. sino que muchas veces es como que, o sea, te toman y tú vas a ser un nahual, o sea, te preparan, como por ejemplo, como si fuera una academia que agarra a los niños, a los más jóvenes y los lleva a su academia y los prepara. O sea, ni siquiera les pregunta de que, oye, pues te gustaría, o sea, no. Nueva serie de Netflix, Academia de Nahuales. Un éxito. Todo un éxito. Sería un éxito. Bueno, a mí sí se me haría interesante que se explorara más el nahualismo. Lo malo es que como tal en en Sudamérica, Centroamérica, todas esas ondas no se hace tantas producciones, pero pues sí estaría interesante el retomar como estos seres para contar historias o hacer producciones. Pero sí, pero desde un punto de vista, pues, menos satanizado. O sea, ya como que, ok, ya sabemos
la idea que la gente tiene en general sobre los nahuales. Ah, que son los malos, que se roban a los niños. Pero hay miles de versiones Exacto. más. O sea, gente que realmente lo ha experimentado y que a lo mejor hasta se declaran nahuales. Y así como de, pues, no sé por qué no los pelas, por qué no. Pues también, bueno, algunas de las historias que encontré también eran así como de que no son malos como tal, pero pues sí son chingaquedito. Porque, por ejemplo, vi que justo igual en Xochimilco, porque de hecho en Xochimilco se cuentan varias historias sobre ellos, que en alguno de los barrios, durante las noches, llegaba un perro a justo que a molestar a las gallinas, a veces las mataba, robaba cosas, o sea, pero realmente lo veían más como estar molestando, no era tanto como que se quisiera Como alimentar. travieso. Ajá, exacto, o sea, pero no estaba así como chingue ahí en el lugar. Entonces un día, pues los vecinos ya bien hartos dijeron, no, hombre, ahorita le vamos a dar. Y se juntaron en el callejón donde siempre bajaba como este perro. Se pusieron al final del callejón, a la entrada del callejón, lo agarraron, pues lo mataron lamentablemente porque pues sí se puso bravo. Eso se me hizo raro como de por qué lo haces, pero agarraron y lo colgaron en un poste. Y así como de, ¿what? Así como de, no, pues sí. Así como de, eso ya estuvo de más, Sí, pero... así como de, pues, Bueno, y pues resulta que no era perro, era perra. Y lo dejaron ahí. Y se supone que siempre bajaba una señora a vender cocoles y justo muere esa perra y al día siguiente ya no aparece la señora de los cocoles. Y desde la muerte de esa perra no volvió a aparecer la señora de los cocoles. Y cuentan que vieron a los hijos de la señora bajar el cadáver de la perra cuando lo encontraron en la madrugada. Entonces se cuenta como esa historia de, no, pues es que la señora era un nahual, pero pues ¿a qué bajaba a estar molestando? Ajá. Híjole, sí, es que muchas veces son malinterpretaciones o como que coincidencias bastante extrañas. Sí. Pero no por eso, pues hay que tachar a todos los nahuales de que sean a lo mejor, de que sean traviesos, de que a lo mejor sean algunos ladrones. Porque realmente el nahual no está comprometido con la sociedad. O sea, no tiene ningún compromiso con nadie. Él simplemente, pues, su única preocupación es desarrollarse a sí mismo. O sea, es automejorarse, trabajar en él. Pero realmente él puede tomar la decisión de tomar parte en los problemas sociales o no. O sea, él no... él lo puede tomar las responsabilidades que él elija. O sea, no porque a lo mejor su doctrina o su ideología lo mande. Pues es que como tal, como no pertenecen a algo o a nada hasta donde sabemos, quién sabe, pues puede dar eso de que, pues, lo que decías, por ejemplo, de que no piden serlo, llegan y se les da el poder, o sea, se les entrena y se les da, y puede ser de que ya terminan y digan, ay, ¿yo para qué quería esto? ¿No? Sí, es porque, por ejemplo, o sea, nosotros aquí, en nuestro país, ¿qué te dicen? Que la educación es laica, gratuita y obligatoria. O sea, y eso de obligatoria y que es para todos no es no es nuevo. O sea, en las escuelas de las culturas mesoamericanas ya la educación era obligatoria y era para todos. O sea, sin importar tu clase social, tú ibas a la escuela y era obligatorio. Pues sí, es que siempre ha sido como muy importante eso de transmitir los conocimientos, porque ¿de qué te sirve tú ser el mejor, no sé, carpintero del mundo si nunca le vas a enseñar a nadie? O sea, te mueres y hasta ahí quedan tus cosas. O luego se llenan de conocimiento y no lo ejercen, o sea, no lo aplican de ninguna forma. Pues también eso está como bastante mal y a lo mejor también el sistema educativo actual no está tan chido como para desarrollar las habilidades, porque... Antes sí te dividían de que, pues, te veo como que eres medio bueno para eso, pues te vas para acá y te enseño esto. O sea, ahorita te obligan como a aprender de todo, pero pues a ti no te gustan algunas cosas, te frustras y ya no sigues. Fíjate que ahorita que tomas ese tema, o sea, a lo mejor sabes de todo, pero a la vez no sabes nada. O sea, no, porque por ejemplo un maestro me decía muchas veces que, pues ustedes podrán saber de todo, pero no lo saben por completo. Exacto. Por eso siempre es importante a lo mejor especializarse en algo. Sí, sigo sin utilizar las fórmulas matemáticas que me enseñaron en la preparatoria, sigo esperando aplicación en la vida. La increíble oportunidad para aplicar la física. Sí, sigo sin, bueno, me sirve saber las nociones de física, pero sigo sin utilizar para sacar la velocidad. Sé que hay carreras en las que sí la usan, yo no la usé. Sería más práctico que ya te encaminaran como a
a qué más o menos tú quieres hacer Mira, o qué por te ejemplo, gusta ahorita, hacer o para qué eres bueno. por ejemplo, mi papá es maestro y él dio clases de matemáticas, de física, y hubo algo que una vez le preguntaron y le dijo, oiga, pues ¿de qué me va a servir esto? Así como que el graciosito, ¿no? Nunca Sí. falta. Y él a veces contestaba así como para que no hagas preguntas estúpidas. Oh. Y nosotros así de, Y todos, "Don't fuck ajá, my porque bitch". así como y si lo analizas, pues es cierto, porque por ejemplo, a lo mejor tú no te acordarás de las fórmulas matemáticas, ni de las físicas, ni de químicas, pero al menos no eres en el momento en el que tú te enfrentes pues, a la vida cotidiana. Bueno, al menos porque- ya no te sorprendes cuando se produce el fuego. Ajá, o ya no va a ser tan fácil de que no, fue un espíritu, así como, güey, pasa esto. Ah, sí, como O sea, el ya no es- capítulo pasado que se estaban cayendo las cosas, Ajá, o sea, era sí. como de, pues, si no sé qué Ajá, pedo, o sea, no era, por ejemplo, de que un fantasma de que ya nos iba a venir aquí a acechar, sino que o a lo tal mejor vez sí, o tal el vez sí, libro- no lo sabemos. o el libro estaba mal acomodado, o a lo mejor una vibración por aquí, o sea, Sí, justo las explicaciones que trataba de dar la gente. Pero, pues, por ejemplo, en el caso de los nahuales, ¿qué? O sea, porque, ¿cómo explicas de que en algún momento de la vida sí hubo una persona que se transformó en animal? sí, digo, a lo mejor, no lo niego del todo, pero tampoco es de que ya tenga el estigma de que, ay, no todos los nahuales son así. Sino más bien sería, si realmente nos interesara o viéramos qué pasa, pues a lo mejor investigar bien las historias, o sea, de dónde vienen, cuáles son sus diferentes versiones y ver qué es lo que pasó. O tal vez todo este tiempo ha sido una malinterpretación de Ajá. algo. No, y siempre ha pasado, o sea, por ejemplo, luego tú escuchas historias y cuando investigas resulta que no, que a lo mejor era una farsa o que lo confundieron con otra Oh, cosa. como lo del año pasado, ¿te acuerdas de que estaban cazando un hombre lobo en Veracruz? Ah, sí, que resulta. Y yo me quedé, ¿por qué hombre lobo? ¿Por qué no un nahual? ¿Por qué tiene que ser un hombre lobo? Sí, porque por ejemplo todos estos elementos del hombre lobo, del vampiro, pues no son de aquí. No. Bueno, O sea, es que sí existen algunas cosas parecidas, pero no tienen ese nombre. Ajá, no tienen esa denominación. Porque me parece, alguna vez escuché que también existen vampiros aquí como tal, que así en historias sí, como antiguas. unas brujas, ¿no? Que chupaban la sangre de los bebés o de los Ajá, niños. bueno, la diosa está como tal, la bruja, Ajá. pero sí había como otros que sí eran como cosas acercadas a vampiros. Ajá. Pero pues después tal vez ahondemos en ese asunto en otros capítulos, pero si eres una nahual, contáctanos, cuéntanos tu historia. Ay, cuéntanos, a ver, cuéntanos ¿Qué se siente? la realidad. Y bueno, al menos en cosas de cultura popular no encontré como mucho que hagan referencia así como tal a Nahual. Hay una película que se llama Nahuales, que fue grabada en el estado de Morelos, y esta hace como un match entre testimonios, es como una especie de documental, pero a la vez hace como estas dramatizaciones de lo que cuenta la gente. Por ejemplo, no sé si conozcas a un historietista que es Edgar Clement, que es una obra de culto aquí en México que se llama Operación Bolívar. Y habla de aquí su versión de los nahuales es que ellos cazan ángeles y usan sus órganos y todo diferentes partes del cuerpo, para venderlas. O sea, por ejemplo, no sé, el el cabello de los ángeles, por ejemplo, lo usan los violinistas para usarlo como Mira, cuerdas. eso está interesante. Ajá, por ejemplo, no sé, los cortan como si fueran carniceros. Ajá. Y por ejemplo, la sangre me parece que la utilizaban como rubor, algo así. Pero a eso se dedicaban, en esa versión, los nahuales a cazar ángeles, tomar como que el papel de carniceros y vender las partes del ángel. ¿Y se las vendían que a los humanos? O sea, la vendían a los humanos, o por ejemplo, pues a la gente común. O sea, como si fuera una carnicería. Ah, eso está Ajá, interesante. sí, la verdad está muy buena la obra, se llama Operación Bolívar. Búscala. También está como pues la leyenda de la Nahuala, aunque realmente esa no le vi tanta conexión. No, pues realmente no. A lo Nada más mejor sería como el nombre, ¿no? sobrenombre, Sí. Ajá. Y creo que, bueno, tiene muchísimo tiempo que la vi, entonces creo que no me acuerdo ni por qué le decían la Nahuala. No, de hecho no. Porque era más como una bruja que como un nahual. Sí, era más una bruja que una nahual, o sea, no, como que la connotación nada más era, pues,
por el Pues, nombre. ¿por qué sí? Es como... Porque ¿cómo le ponemos a nuestra película? Pues la leyenda de la Nahuala. Sí, porque Escucha por ejemplo mamalón. ya después sacaron lo que es la leyenda. La de la leyenda de Llorona, el las charro momias, negro, ¿no? ajá, También. el charro negro. Pero la primera, pues yo creo que en esa época así como ni la piensas, ¿no? Es como, pues que... Era como para probar, ¿no? Porque, Ajá. pero pues afortunadamente o desafortunadamente, quién sabe cómo lo tome la gente, fue un éxito. Sí, hasta hicieron una serie en Netflix. Sí, y eso está, o sea, ese tipo de proyectos me parecen interesantes porque sí rescatan como cosas de nuestra cultura que a lo mejor ya las nuevas generaciones ya no conocen porque pues ya no tienen el abuelito que se las cuente. Ajá. Porque sí, a mí mi abuelita me contaba así de todo, de que las brujas y de que se jalaban a los niños, o sea, como tal ella sí lo vivió, de que le tocó ver cosas muy extrañas porque ella vivía en el campo, entonces a eso de vivir en el campo sí te abre como a encontrarte como con cosas Sí, extrañas. como que cosas más que pues en la ciudad nunca vas a... No, bueno, va a ser muy raro que te las encuentres. Sí, pero ¿por qué crees que sea eso? Pues yo creo que todo es, o sea, porque quieras o no, en la vida en la ciudad es muy, Muy rápida. materialista, muy rápida, muy, como, muy consumista. Y ahorita ya estamos pegados en el celular que ni siquiera nos detenemos a ver qué está pasando Ajá, alrededor, porque ya ¿no? ni siquiera nos detenemos a pensar en nosotros mismos, o sea, porque la gente te dice, no, es que te tienes que preparar para esto, y es como, ¿y en qué momento voy a, hacer lo que yo quiero? Entonces O sea, eso nos ha o cegado al men- como un poco Ajá. a estas cosas mágicas o cosas Ajá, de... o creo al que- descubrirnos a nosotros mismos. O sea, ya la parte de la ciudad o lo que llaman progreso, ya ignoran completamente eso y te quieren hacer ver como el exitoso, como el que la ciudad va a ser vas a tener mil oportunidades y riqueza y todo eso. Sí, porque justo tenemos este contraste, o sea, te digo que en Milpa Alta todavía tienen como toda esa Sí, cosas tan está arraigadas y a unos kilómetros están ya la ciudad donde es cero. Y bueno, en cuanto a otras cosas que encontré, también hay un libro que justo sacaron en Xochimilco, en cultura, bueno, pueden encontrar en la página de cultura comunitaria totalmente gratis, que se llama Me lo cuentas otra vez, y ahí recabaron las leyendas o historias que se cuentan en todos esos barrios de Xochimilco, y hay algunas que hablan sobre nahuales. Y que como que bueno, no sé si lo habías leído y a ver qué. No lo he leído, pero por ejemplo una de la historia de la perrita que mataron viene ¿de la justo señora? aquí, Ah, de ok. la señora de que se cree que era nahual. Entonces todas, está igual también Xochimilco, o sea, sigue siendo como todavía esos toques de pueblo, Sí. a pesar de que está rodeado de ciudad. Sí, pues, de ciudad. Y pues como tal, en otros medios yo no he encontrado así como tal referencias directas a nahuales. No, de hecho, es muy gracioso porque, o sea, sabemos de la existencia de los nahuales, pero por leyendas, locales, lo que nos cuentan los abuelos, o sea, sabemos de su existencia, pero realmente en cuanto a medios de, audiovisuales no han tocado tanto el tema. No, pues de verdad sería interesante que alguien, si hay creadores por ahí, pues le den un vistazo a todo esto para Sí. que... No, y además, o sea, verlos desde un punto de vista, pues ya, pues más que lo exploren más. Sí, pues sí, ver todas las... Porque así como se mencionó en un inicio que hay de que sí se convierte, el que nada más usa como animales como para andar fisgoneando por ahí, Ajá, chismoso. el que no es animal ni nada, pero pues es un hombre de conocimiento, o sea, tenemos como todas estas variantes y explorarlas, investigarlas, entenderlas tal vez, pues sí estaría como bastante interesante para sacar contenido nuevo. Sí, además, o sea, porque muchas veces, bueno, yo lo que he visto es de que, por ejemplo, ya a la pérdida de fe en la iglesia y todo, pues ya la gente como que busca por otro lado, muchos tienen cierta afiliación a la mitología nórdica, Ah, sí. la mitología griega está más explotada que... Sí. Entonces, sí, pues sí me parecería interesante y sobre todo, pues, ya no tanto valorar lo exterior, sino, bueno, ¿qué tenemos aquí? O sea, realmente, investigar y, pues, nos podremos dar cuenta de que tenemos hasta cosas mucho más valiosas que en otros países. O sea, tenemos una historia mucho más,
longeva y rica Sí, eso. que muchos otros países. Sí, eso sí es indiscutible, o sea, tenemos tantos siglos de conocimientos y historias, leyendas, o sea, tantas cosas que había. Lástima que algunas se perdieron con la... Sí, con la quema de códices, Ajá, con el asesinato de gente también. pero pues aún así se sigue conservando gran parte y eso se me hace así maravilloso. Y gracias a eso es que podemos hoy hablar, por ejemplo, de nahuales, o sea, ¿quién se imaginaría? También recuerdo que hay una variante que se llaman los skinwalkers, que pero se ven justo en Estados Unidos, bueno, ya del lado fronterizo de Estados Unidos, donde igual había todos estos pueblos nativos americanos. Sí, todas las tribus Hopi y así. Exacto, pero los navajo. Pero esos sí son 100% que todos cuentan que son así malvados. Fíjate que igual, o sea, por ejemplo, en el momento del descubrimiento de América y que todos los exploradores europeos se vinieron para acá, pues a nosotros nos tocó realmente España. O sea, España se tomó desde el el norte de México hasta Argentina, Chile. Y los que se fueron al norte fue Francia, fue Inglaterra. Entonces lo que hicieron los ingleses no fue como aquí, que a lo mejor intentaron adoctrinarlos de otra forma, sí, entre asesinato y adoctrinamiento. Pero lo que hicieron los ingleses fue peor, o sea, fue exterminio total. Sí, de hecho nos las dejaron barata nosotros. Sí, porque por ejemplo lo que fueron las tribus Hopi y todos los navajos, a lo mejor no tenían esta parte de civilización porque como tal no había construcciones. Ajá, exacto. Pero de todas formas pues, eran pueblos organizados, igual con costumbres, no no se dedicaban a la invasión de otros pueblos, o sea, Bueno, sí había sus guerras y sí había sus peleas por territorio. Sí, pero no tanto como a lo mejor los europeos estaban acostumbrados, de que ellos sí de plano querían todo, querían extraer las riquezas o los recursos de otros pueblos. Pero pues aquí lo curioso es de que pues de los pocos por ejemplo los nativos navajo que llegan a existir, ellos ni siquiera les gusta mencionar a los skinwalkers. O sea, entonces sí hay algo malvado, por así decirlo. Bueno, a mí se me ocurre que a lo mejor igual eran protectores como los que tenemos nosotros acá en México, pero a raíz de ese exterminio se cansaron y dijeron, ¿sabes qué? Alachi. Yo me puedo dedicar pues tengo este poder, los puedo matar a quien yo quiera y ya se corrompieron, por así decirlo. Porque, por ejemplo, lo que utiliza Silent Hill, no sé si conozcas como que su historia, que en la zona donde está el pueblo, anteriormente en la época de los Navajo, ellos decían que era una zona de malos espíritus, o sea que no era lo mejor vivir ahí. Sí. Entonces en el momento de la construcción y todo, pues ya toda la parte de los ingleses que hicieron ahí sus construcciones, pues lo usaron como rito, como todas estas prácticas oscuras. Pero si te das cuenta, o sea, el territorio ya tenía una historia, o sea, ya tenía como que esta energía negativa, que pues los navajos, o sea, como que evitaban pasar por esa zona o ya de plano habitarla. Sí. Entonces tal vez se podría decir que los skinwalkers son como nahuales pero corruptos, por así decirlo. Pues sí, porque por ejemplo, o sea, las culturas de aquí no ignoraban que existían los navajos, no existían que los incas en el norte del continente existían, bueno, más bien el sur. O sea, no lo ignoraban realmente. No, o sea, cada quien andaba como en su onda, pero sí sabían qué sucedía un poquito más arriba o más abajo, dependiendo. Sí, pues cada quien pues lo nombró como... Sí, pues que de hecho estaba viendo que lo de los nahuales sí se cuenta en la mayoría de las civilizaciones o aquí en América. asentamientos, ajá, exacto, o sea, también hasta Sudamérica y todo eso se llegan a contar cosas similares, entonces todas estas ideas es que queda como esa dualidad, ¿no? De que tal vez se lo tomaron literalmente las personas que hoy nos cuentan la historia y realmente eran como personas que hacían cosas curativas y cosas así, que inclusive, pues, como decíamos, tomaban como posturas o actitudes animales, pero eran como por otra cosa, y ellos las transgiversaron a decir, es que se convierte en animal. Ajá, así como que
Aparte lo usaron como un arma para justificar las invasiones, para Es que puede estar los como esa saqueos. parte, pero también puede estar la otra parte en la que sí existieron ese tipo de personas o existen actualmente, pero pues ya están pero- como escondidos. Ajá, como que ya no ya no es tan fácil que pues que sean vistos porque se ocultan o a lo mejor toman una vida cotidiana y pues ni siquiera sabes que son nahuales. Exacto. Pues yo diría que está como esa expectativa. Me gustaría como saber más de ustedes, que si tienen alguna historia, Ajá. algún acercamiento. O sea, Que nos estaría la bastante comparten. interesante que nos contaran si alguna vez se han encontrado con alguno de estos seres, para también tener como qué pasa actualmente con ellos. O sea, Sí, como que teniendo pues retroalimentación así como, no, pues sabes qué, pues a mí también me pasó, o he escuchado, o lo he visto. o mi abuelito era. O mi abuelita era también. En Juego de Tronos sale También los esa. Rompeapieles, que son como muy referentes ¿cómo se llama? A los Skinwalkers. Si escuchan esa voz, es nuestro productor estrella. Y en otra, la que dijiste que también es alguien que toma como el espíritu del animal, en la de Camino hacia el Dorado, es de Ezequiel Khan, como que Sí, esa parte estaba muy Ah. chida. También ahí se puede ver como esa referencia, pero él sí usó como un hechizo, una poción, para poder tomar esa. Ajá, como que tomar el poder ante Del jaguar. Ajá, del jaguar. Eso estaba muy, muy padre. Estaba bueno. Sí, es una escena muy, muy chida. La película en general. ¿Alguna otra referencia que se sepa, señor? No. Creo que no. En Diablero, igual la serie de Netflix, como que toman un poco de referencias, o sea, como que son chamanes, Ajá. pero sí hay referencias a donde el papá del Diablero se convierte en Nahual. Es que, bueno, ahí sí le están tomando como tal Término, ¿no? la visión que es como la más común, ¿no? Sí, pues de hecho son como cazadores, ¿no? Cazadores de hechiceros oscuros y así. Es que esa de Diablero vi el primer capítulo y no me gustó. Una disculpa. Está rara, o sea, como que la quieren tomar como el estilo mexicano, Pero es como que muy gringo, ¿no? Es que estaba rara, la verdad. Ajá. Yo vi el primer capítulo y dije, no, gracias. Sí, es como de, está bien. Como palomera, ¿no? Como para sacar Sí, dinero. pues dar un ratito. Ajá. Y no sé de qué se trate, pero hay una serie en Crunchyroll de animación que le acaban de estrenar, que es sobre mayas. Ya, pues así quién sabe cómo la estén tratando, porque sí, me sale un buen la publicidad de que sí tratan de dar como esa visión a mayas y toda la cultura. Me parece interesante, me parece bueno, pero pues la verdad no la he visto, así que tal vez después podríamos Sí, darle una ajá. checada y hacer una mini reseña para ver Sí, qué onda. para también a lo mejor analizar a ver qué elementos utilizan y a lo mejor si son conocidos o desconocidos. O qué tan apegado, qué tantas libertades artísticas se dieron Sí, en cuanto a todo eso, luego porque sí se les pasan de encanta. lanza. Y pues, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar? Pues no, yo creo que sería más que nada a lo mejor que nos puede decir la audiencia para a lo mejor si quieren si quieren que hablemos de algo en específico sobre los nahuales, igual lo podemos hacer. Vale, pues creo que esto sería todo para el capítulo de hoy. No olviden comentar si quieren algún tema en especial, si quieren agregar algo más, si tienen historias, eso sí, de verdad nos gustaría escucharlas. Sí. Y pues creo que sería todo por el día de hoy. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse, si les gusta el contenido, Sí, compártanlo y todo. compartan, denle sus likes, comentarios a todo. Síganos en redes sociales, nos encuentran en todos los medios, hasta en la Ouija, como no lo invoques. Y pues sería todo. Adiós.